con el gusto de volverte a saludar y saludar a todos los que escuchan esta segunda emisión de Señal Informativa. Pues me gustaría empezar este nuevo ciclo de colaboraciones, Josefina, con uno de los temas definitivamente de la semana. Digo, seguramente saldrá también la reunión que están por tener Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Prácticamente una reunión inesperada, o al menos inesperada, para los que seguimos con atención la agenda presidencial. Nos pareció raro que el presidente hiciera una invitación a Donald Trump a venir a México precisamente en la semana de su informe, pero bueno, ya tendremos posibilidad de platicar al final cuál es pues qué logra, digamos, el presidente de esta reunión con Donald Trump, y si realmente tenía algún sentido que el presidente recibiera a un racista y alguien que ha tenido una actitud muy vehemente y muy crítica con el pueblo mexicano, si tenía algún sentido que su presidente lo recibiera, porque así es, lo está recibiendo prácticamente como si fuera un jefe de Estado, cuando en realidad es un candidato todavía del Partido Republicano. Peña Nieto llega, y bueno, esto seguramente nadie se sorprenderá que lo diga, llega en su peor momento a su cuarto informe de gobierno. Lleva, diría, 2 años sostenidamente, de forma clara y constante, lleva cayendo en la aceptación de la ciudadanía. 2 años porque hay que recordar que, diríamos que uno de los puntos que marca este inicio del descenso de aprobación presidencial fue precisamente lo que sucedió aquel 26 de septiembre de 2014, lo que hemos discutido durante algún tiempo, que tiene que ver con Ayotzinapa, que tiene que ver con la masacre de Iguala, la masacre de estudiantes en Iguala, y de alguna forma desde ahí ha venido cayendo la aprobación presidencial de forma sostenida, queda claro en todas las encuestas. Actualmente, si hacemos un compendio de los estudios demoscópicos en la materia, nos vamos a dar cuenta que quien mejor trata al presidente, que es BGC Beltrán, con 29% de aceptación, y quien peor lo trata ya lo tiene, como por ejemplo Buendía y Laredo, ya lo tienen 23% de aceptación. Es decir, estamos hablando de una caída del presidente en torno a 35 puntos de aceptación desde que inició su mandato. Por lo tanto, creo que queda clarísimo que el presidente enfrenta la peor crisis que ha tenido, su peor crisis política. Pero bueno, creo que dentro de todo lo malo hay una cosa buena, o digamos una cosa buena, si no para la gente, sí para el presidente de la República, y es que ya no se espera prácticamente nada del presidente. Es decir, las expectativas, y también queda claro en prácticamente todos los encuestas y en todos los estudios, la gente ya empieza como casi a cerrar este sexenio. Si vemos las expectativas que tiene la ciudadanía, las preguntas: ¿usted cree que el país mejorará? ¿Usted cree que las condiciones económicas del país serán mejor de aquí a final del sexenio? ¿Usted cree que los asuntos de seguridad podrán ser tratados de mejor manera en los 2 años que restan al sexenio? Lo que veremos es que incluso están por debajo de la aprobación presidencial. Por ejemplo, en la pregunta: ¿usted cree que el país tendrá un mejor rumbo en el próximo año, en los próximos 12 meses? Solamente el 9% de los entrevistados cree que México tendrá un mejor rumbo para los próximos meses. Esto quiere decir prácticamente que el presidente entró en un momento en el que está en una crisis de expectativas, es decir, ya prácticamente no se espera nada del presidente de la República. Eso le da libertad, en el sentido de que ya no tiene que, de alguna forma, simpatizar o de alguna forma tomar decisiones para alegrar a la opinión pública, sino que ahora tiene un poco de más libertad en la opinión y en la forma en que ejecuta las políticas públicas, y por eso creo que se ha animado a hacer cosas como lo que va a hacer el día de mañana con los jóvenes, y por eso creo que también recibe a Donald Trump, porque siente mayor libertad y siente que hay una parte de la opinión pública que, por más que haga lo que haga, siempre le dirá al presidente que está en malos pasos y que está en un proyecto totalmente errado. Esa es la parte, digamos, en que al presidente le puede dar un poquito de oxígeno en los últimos 2 años, que en realidad se va a empezar a discutir mucho más de lo que pasa en 2018 y en las elecciones que realmente en el proyecto presidencial. Sin embargo, en donde creo que el presidente difícilmente encontrará algún tipo de salida en los 2 últimos años que restan al sexenio es en 4 crisis que yo he identificado y que creo que hablan del momento presidencial. Una, la crisis de credibilidad. Y esto más o menos vinculado al último que decíamos. Nadie cree en lo que dice el presidente de la República. Nadie cree ni siquiera que tiene la posibilidad de enfrentar adecuadamente los problemas. También, haciendo referencia a los estudios demoscópicos, prácticamente 7 de cada 10 mexicanos ya creen que los problemas lo rebasaron. Es decir, que el presidente ya no tiene ni siquiera la capacidad para enfrentarlos. Ya no es un asunto de si quiere o no quiere enfrentarlos. Ya
buena parte de la población mexicana cree que ni siquiera puede enfrentarlos, es decir, que ya totalmente rebasaron al presidente de la República. Y los últimos sucesos y la respuesta del presidente pues tampoco han abonado demasiado a tener cierta credibilidad. Hay que recordar el perdón que pidió por el tema de la Casa Blanca, que aparte lo pidió sin acompañar ese perdón de ninguna acción en concreto para recuperar algún tipo de credibilidad como comisiones de investigación o algo que nos permitiera saber exactamente qué sucedió con esa propiedad, o el caso del departamento de Miami, de la primera dama, y esta cosa tan rara de que los contratistas del gobierno ahora ya también les pagan los impuestos porque el presidente no podía ir a Miami directamente a pagar los impuestos de la propiedad. Es decir, estamos hablando de que ha reaccionado muy mal estos temas. Hay una crisis de derechos humanos también, como una segunda crisis, y de inseguridad. Están clarísimos los datos, e incluso algo que creo que es dramático. En el periodo de Calderón, en el sexenio, terminamos con 122,000 homicidios en 6 años, en esta guerra tan irresponsable que el presidente Calderón abanderó durante su sexenio. Ahora, de acuerdo a todas las estadísticas y tendencias, parece que terminaremos el sexenio con más homicidios todavía que el periodo de Felipe Calderón, lo que creo que es para levantar y al menos para prender las alarmas. Creo que también hay una tercera crisis, una crisis de proyecto. El presidente ya no sabe a dónde va, y la única forma en la que recuperaría de alguna manera la iniciativa es que estuviera de acuerdo en reabrir el debate sobre las reformas, que fue su gran discurso de presidencia, y decir, bueno, vamos a tratar de hacer ajustes como la reforma educativa, a la energética, que ha dado terribles resultados, y por lo tanto veo muy complicado que haga eso, porque creo que sería prácticamente darle la razón a sus críticos, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, una cuarta crisis, que es una crisis de resultados, está clarísimo. El presidente no tiene ningún resultado que pueda realmente sacar pecho. La deuda alcanza el 50% del PIB, la inversión pública toca mínimos históricos, nunca se había invertido tampoco en obras en este país, 2 millones de pobres en los últimos 2 años de acuerdo a los estudios de Coneval. El Banco de México anuncia esta misma semana que recorta el crecimiento estimado para 2016, el tipo de cambio por los cielos con el dólar altísimo. Estamos hablando también de que los proyectos federales de inversión están totalmente parados, y bueno, lo que ya platicamos, los homicidios no cesan de aumentar, los desaparecidos alcanzan máximos históricos, la corrupción afecta prácticamente a todo el gobierno federal, y la imagen de México en el mundo totalmente por los suelos. Entonces creo que de alguna forma el presidente tendrá que decidir en estos 2 últimos años cómo quiere ser recordado. ¿Quiere ser recordado como el presidente de la corrupción? ¿Quiere ser recordado como el presidente de las reformas fallidas, como el presidente que fracasó en su proyecto de país? Creo que esa es la decisión que tiene que tomar Peña Nieto. ¿Cómo quiere ser recordado? Porque creo que el margen de maniobra que tiene ya es muy limitado. Así es, Enrique. A ver si le alcanza el tiempo a Enrique Peña Nieto para enderezar el barco, ya que sea para mejorar su imagen, precisamente por el tema que has abordado, de esta poca credibilidad que hay hacia él. Enrique, muchísimas... Sí. Digamos, nada más cerrar diciendo que el evento de mañana, lo que suceda con Donald Trump, marcan este proceso, y creo que lo que tiene que tener más en la cabeza el presidente Peña Nieto en estos momentos, porque difícilmente va a recuperar parte de su imagen, creo que es cómo quiere ser recordado. Y por lo tanto, si no quiere ser recordado como el presidente de la corrupción, creo que tiene que tomar decisiones claras para que los temas más escabrosos que afectan al gobierno federal se esclarezcan y sepamos exactamente qué pasó. Así es. Un abrazo, Enrique. Gracias, Josefina. Un abrazo a todos. Gracias.